Hola, te felicito por haber tomado una gran decisión. Alcanzar el objetivo de que puedas crear tus propias aplicaciones para cualquier tipo de dispositivo, sea para un computador, sea para accesarlo desde un navegador, sea para un teléfono inteligente, sea para otro tipo de dispositivos que conocerás muy pronto. La primera lección es una actividad muy habitual para los programadores profesionales y para otras áreas de la informática. Finalmente, instalar un sistema operativo es algo bien básico y es algo que lo haces al inicio de un proyecto o cada cierto tiempo por seguridad o porque necesitas ejecutar un tipo de aplicación que solo funciona sobre ese sistema operativo, como es el caso de muchos programas en Windows. Yo, por ejemplo, tengo un sistema OS X que es para Mac y sin embargo ha ocurrido que necesitaba ejecutar aplicaciones que solo funcionan en Windows. Ahí es cuando he necesitado instalar una máquina virtual sobre mi sistema operativo y de esta forma poder instalar ese sistema operativo en el caso del Windows que yo necesitaba ejecutar una aplicación que solo hay para ese sistema operativo. No necesito formatear mi computador, sino sobre el sistema operativo que tengo instalo otro sistema operativo. Es la forma que he encontrado para que experimenten lo que es la virtualización, que es la base de todo, ¿no? El software en sí es una virtualización ya de la realidad y a su vez trabajemos todo en el mismo entorno, todos trabajando sobre CentOS 7, que es el sistema que ustedes van a utilizar para desplegar sus aplicaciones, porque es un sistema operativo que no sirve para esta función y cumple esta función profesionalmente. Ok, la lección 1, la virtualización. Es el concepto que trata sobre un programa de computador, en el caso el VirtualBox que vamos a utilizar, que es capaz de simular, ¿no? Simular en este caso una máquina virtual. Y sobre esta máquina virtual instalaremos un sistema operativo. Entonces, vamos a simular una máquina, otro computador dentro de nuestro computador. Vamos a simular un dispositivo físico como un computador, un teléfono, un router, un módem o cualquier otro periférico de la computadora. O bien podemos virtualizar otros programas, como es el caso de instalar un sistema operativo sobre otro sistema operativo. Vamos a simular un sistema operativo de un servidor de aplicaciones. Y vamos a simular un computador que en este caso va a estar dentro de nuestro computador, pero que podría ser un computador de verdad y que lo tienes cerca de tu escritorio, en otro país. Ese computador también se lo llama servidor, ¿no? También comúnmente se lo dice servidor a la máquina, a ese computador. Pero verdaderamente servidor es una aplicación desde donde vamos a proyectar nuestra información a nuestros clientes en todos sus dispositivos y también nos va a servir para autenticar a esos usuarios, ¿no? Podríamos tratar con muchos clientes o muchos alumnos o con todo el mundo que tenga acceso a nuestra aplicación cliente, que es la aplicación que se muestra en los dispositivos móviles, en los computadores, o bien una aplicación que en los celulares, en los computadores, por ejemplo, se descarga y se instala. Eso se le llama aplicación cliente. Y la aplicación servidor es la que va en nuestro sistema operativo, en la máquina virtual en este caso. Cuando más adelante ustedes trabajarán directamente con servidores y no más con máquinas virtuales, o pueden dejar la máquina virtual para hacer sus pruebas y cuando están listos, esas pruebas las suben o la envían hacia esa otra máquina desde donde se proyecta todo nuestro negocio, todo lo que sea que vayan a crear. Y la lección 1 es muy sencillo y verdaderamente lo único que tienen que hacer es ir al link virtualbox.org, descargar el instalable. Instalable es un archivo que al ejecutarlo se instala, en este caso VirtualBox, y luego descargarse el ISO, el archivo .iso con extensión .iso del sistema operativo CentOS 7. Lo único que tienen que hacer es entrar a ese link centos.org. Entonces vamos al primero y accesamos virtualbox.org. Aquí está la zona de download. Download es descargar en inglés y hacemos clic. Aquí hay estos 4 links. Entonces en Windows haces clic si tu sistema operativo donde tienes tu máquina es un Windows
si OS X, si es que es OS X, y para Linux probablemente puedes hacer clic en este link, pero probablemente no necesites muchas explicaciones, porque dependiendo del Linux que tenga, pues será muy fácil, o quizás más fácil. Entonces el Windows es un .exe, el OS X es un .dmg, que son las extensiones de los archivos, y son instalables. Es decir, tú te lo descargas, haces doble clic y se te abrirá una pantallita, tú vas dando anexo, a continuar o ok o aceptar lo que te pida, tú vas a leer los mensajes, deberías siempre leer los mensajes del instalador para ver qué es lo que está haciendo y bueno, una vez está instalado aparecerá un icono en tu escritorio, en el caso de Mac en tu carpeta de aplicaciones y eso es todo. Otro que tienes que descargar es centos.org. Entonces, vienes aquí a get es obtener en inglés, y vemos que aquí el link es barra download, ¿no? Simplemente hacemos clic en get CentOS. Y se carga muy rápido, entonces descárgate el DVD ISO, simplemente haciendo clic aquí. Bien, lo único que tienen que hacer ahora es hacer un clic generalmente en el primer link, que es la última versión, en este caso 7.6.1810. Dice que es para 64 bits, o sea que si la arquitectura de tu computador es de 32 bits, dejo un comentario y quizás hago un video sobre un sistema operativo de 32 bits. En el próximo video te voy a explicar cómo instalar este sistema operativo CentOS sobre el VirtualBox que ya previamente tendrás que tener instalado. ¿Quieres profundizar? Investiga las siguientes palabras clave: servidor de aplicaciones, software, hardware, sistema operativo y disco duro. Eso es todo. Nos vemos. Acuérdate, clic en suscribir, clic en me gusta, clic en la campanita.